Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las guilty pleasures, es decir, esas películas placeres culpables. Uno como que sabe que son malas, pero como que aún así le gustan. En este caso estos serían mis guilty pleasures, mis placeres culpables, cuales reconozco que algunas, que sí son malas o tienen inconsistencias en el guión, pero siguen siendo disfrutables a pesar de todo. Para empezar, con Mortal Kombat Aniquilación, Mortal Kombat 2 La Aniquilación. Esta ya, bueno, ya sabemos, fue vapuleada prácticamente por todo el mundo, pero a decir verdad son 95 minutos, son hora y media entretenida. Eh, Recuerdo que en su momento me llegó a gustar más que la primera. Y justamente uno de los momentos que más me gustaba era la parte que hacían la Animality, Liu Kang y Shao Kahn. Después al crecer sí fue como que la parte que menos me gustó, pero como que un encuentro muy disfrutable. Recuerdo que cuando era chico, justo cuando lo había visto, me había doblado el brazo, así que andaba con un yeso. Y después me decían de que, mira, te pareces a Jax, por los brazos biónicos. Y después cuando golpea ahí hacia la onda en la tierra y todo eso, cuando peleó contra Mutaro. También las pelis, me ayudaron a entender mucho de la trama de los juegos, o si no de lo de Sub-Zero y su hermano y todo eso, porque cuando uno iba a los arcades prácticamente se salteaba toda esa partecita de la historia y uno tenía como 6 años cuando empezaba a jugar Mortal Kombat, así que no conocía la historia, no sabía mucho de inglés, así que directamente solo veía los personajes y eso. Otra cosa que también como que si ustedes juegan Mortal Kombat 3 y Ultimate, ahí van a notar que Johnny no aparece en el roster de personajes. Pero si ven la peli, ven que lo de Shao Kahn le hace el crack a Johnny. Eh, Eso suena. Porque de hecho a Johnny se le pasa algo parecido en los juegos, al menos en los originales, y por eso está ausente en varios juegos de la franquicia. Y bueno, como decía, los efectos especiales como que bajaron en comparación de la primera, pero la verdad que, bueno, Robin Shou hace un muy buen Liu Kang, obviamente mientras no sea doblado en ninguna versión en castellano, porque todos los doblan mal en el doblaje de las pelis de Mortal. A Liu siempre le ponen voz de viejo. Pero son una hora y media muy entretenidas. Reconozco que es mala la peli, reconozco que los efectos no son de los mejores, pero es justamente eso porque la considero un placer culposo, un placer culpable, un guilty pleasure, porque justamente al menos me entretiene. Por ejemplo, la última del 2021 se me hizo muy aburrida. Encima al menos esta Annihilation al menos tiene coreografías así entre peleas y al menos uno puede decir de que, mira, esto es medio malo, esto es medio coso, pero la última fue aburrida, que es peor a que la peli sea mala. Y bueno, tanto así me gustó Mortal Kombat Aniquilación, wow, que lo tengo en Blu-ray Disc. Justo en el pack que tiene Mortal Kombat 1, Aniquilación y Mortal Kombat Legacy, la serie online que habían hecho hace unos años y que habían puesto en YouTube. La que tiene los 8 episodios, no la segunda temporada. Otra película que también lo considero un placer culpable es Resident Evil 2 Apocalipsis. Oh, tiene Nemesis. Esta es la que más se acerca a los videojuegos, quizás la última que en serio se acerca a hacer referencias a los videojuegos, a Jill Valentine, a bueno, Carlos Olivera. Si bien lo adapta demasiado libre a lo que son los videojuegos, de hecho tendría que agradecerle a esta peli, Resident Evil 2 Apocalipsis, por acercarme a la saga de Resident Evil de los videojuegos. Porque como ya había mencionado con anterioridad, las películas de zombies me desesperaban, no me gustaban cuando era más chico, incluso las que eran como de comedia me daban un miedo. Pero cuando recién habíamos comprado la Play 1, habíamos comprado el Resident Evil 3 Nemesis y no sabíamos qué hacer. Encima la intro ya te desesperaba
con todos los zombies atacando Raccoon City. Bueno, disparamos con la ametralladora al tanque ese de gas, el rojo y todo eso, y nos quedamos sin munición, no sabíamos qué hacer, y así que después lo devolvimos al juego y decíamos que no andaba. Y eso fue nuestro encontronazo así con Resident Evil, porque nos daba bastante miedo, bastante desesperación. Y después alquilamos las pelis, después la primera. Y ahí fue cuando nos empezó a gustar más lo de Resident Evil. Después conocimos a los de Umbrella, Jill Valentine, Chris Redfield, Claire Redfield. Así que como que la peli fue la que nos acercó a lo que es Resident Evil o Biohazard, que es su nombre original. Pero después al ir avanzando los juegos nos gustó mucho más los juegos que por esa época iban por el 4 y el 5 estaba por estrenarse unos 3 años después más o menos. Y me acuerdo que cuando jugamos el juego nos preguntábamos dónde está Alice, dónde tiene que aparecer Alice. Obviamente después comprendimos de que no tiene nada que ver lo de las películas con los videojuegos. Y digamos que hasta la tercera de Resident Evil zafa la película. Y esta la segunda, lo que más nos gusta es la referencia que hace al Resident Evil 2 y el 3. También la que hace Jill la interpreta bastante bien. Pero después lo arruinaron el resto de la saga con centrarse demasiado en Alice. Y también lo que choca del resto de la saga es que no, como decirlo, no se conectan entre sí los guiones, y esos son re incoherentes, porque en una te dicen otra cosa y en la siguiente ya te lo cambian por algo que nada que ver. Así que creo que la calidad, por así decirlo, se mantiene recién hasta esta segunda y a lo sumo un poco de la tercera, porque después ya la flashean bastante. Y me gustó tanto Resident Evil 2 que lo compré en Blu-ray hace un tiempo. Está bueno porque tiene todos los extras, tiene los bloopers, tiene detrás de escena, después las partes que se basaron en el videojuego. La apariencia de Nemesis también está buena, pero digamos que solo hasta ahí, porque después el trasfondo nada que ver, no es ese bicho que lo perseguía a Jill durante todo el juego y no tiene ninguna de las otras transformaciones. También como que sea el villano que tendría que haber sido el villano de la peli. Eh, Digo, como que eso sí lo arruina por completo. No, está la clásica escena tipo de que You want a star, I will give you a star, que tampoco está en el remake, así que como que ahí hicieron doble macana. Pero en sí, digamos, como que si dejas la mente como muy abierta, digamos, y no le ves esas cosas, como que entre todo zafa. Obviamente, como ya digo, es un placer culpable de Resident Evil Apocalipsis, así que por eso tiene sus cosas malas, pero de entre todo está bien. O sea, no, pero sí. Después otra es Halloween Resurrection. Esta recuerdo que la había comprado apenas la habían estrenado en VHS. Acá está ahí esta marca que tiene. Era de un papelito que tenía en el club video donde yo iba. Que te lo ponían primero el largo así era porque decía super estreno. Porque recién lo estrenaban en cassette. Después era estreno y después se lo sacaban a los dos porque era ya una peli común. Esta, recuerdo que cuando habían anunciado que iban a hacer Halloween Resurrection, era como que, ah, pero ¿qué van a hacer ahora si en la otra prácticamente le hicieron un corte de pelo a Michael Myers cuando lo tiraron de una montaña en una camioneta? Y yo pensaba como cualquier cosa de que, quizá encontraron la cabeza y la pegaron al cuerpo y tal cosa. Y no, después nos dieron esa explicación. Encima, al comienzo está con lo de Jamie Lee Curtis y todo eso, uno piensa de que quizás se hace una película de revancha, de venganza. Pero no, después va ya hacer lo del reality show, que en sí es como bastante entretenido lo del reality, por así decirlo, porque es como que están dentro de la casa, después con la cámara los graban, después como que va y atacan de distintas formas. De hecho, si uno tiene el DVD de la peli, como que puede acceder a las distintas cámaras y ve la peli así de esa forma, como si estuviera grabado tipo
documental, porque en esa época se había estrenado el proyecto Blair Witch y querían hacer algo como similar que le salió completamente mal. La trama es absurda, reconozco que esta Halloween es una basura, pero la había comprado en mis cumpleaños y es, ¿cómo decirlo? Es mala, reconozco que es una peli mala, la trama es una porquería, pero es graciosa dentro de todo, dentro de lo mala que quizá es involuntariamente mala. Dentro de todos los personajes como el de Busta Rhymes no llega a caer tan personaje tan pesado como el Dr. Loomis de Halloween de Rob Zombie, de Máquina de la 2 o la nueva Laurie Strode también de Halloween 2 de Rob Zombie, que eran personajes pesados, esos no le encontraba algo redimible. Al final después como quisieron hacerlo redimible y todo eso. Eh, por ejemplo, el Dr. Loomis de la de Rob Zombie de la segunda es insoportable. También bueno, ya he dicho que la nueva Laurie y eso también. Y este es como que los personajes son todos idiotas y todo eso, pero es como que ya de por sí la trama es absurda, es como que obviamente baja un montonazo la calidad en comparación de Halloween 7 o Halloween 20 años después. Pero lo que me había gustado era el hecho de que los ataques de Michael Myers eran bastante más gráficos que en la séptima. Eh, por ejemplo, a la que traspasa así con una reja rota, o sino que le clava una cámara, ¿cómo se llama? El soporte de la cámara por el cuello, al que él sale de un espejo y después empieza, bueno, es como que al menos eran más vistosos, por así decirlo, lo que hacía Myers en esta que en la anterior, y eso era como, bueno, al menos tiene ese, ese hincapié, en eso como que al menos sí tiene más ataques, porque no puedo decir otra palabra, ¿sí? Que en la anterior parte, pero sí lo que es trama y eso es una basura, pero es un placer culpable justamente por eso. Otra que considero un placer culpable es Alien versus Depredador. Esta está dirigida por Paul Anderson, o por W. Anderson, que fue el que hizo la primera Resident Evil, escribió la 2 y justamente como estaba haciendo esta película, no pudo hacer Resident Evil 2 Apocalipsis, porque estaba enfrascado en hacer esta. Y si bien no es violenta como las Aliens o las Depredadoras anteriores, al menos eso lo, digamos, como que lo sustenta con una buena trama o al menos una trama regular. Porque eso de que vayan a cazar a, digamos, sus presas, hay como que sea un ritual de iniciación y que justamente sus rivales sean los aliens, está, a decir verdad, está muy bueno, está así porque las culturas antiguas que les rendían tributo y todo eso es como que algo bastante impresionante, bastante bueno. Y eso creo que en la trama está bastante bien. Sí tiene muchas incoherencias, por ejemplo, los depredadores, ¿por qué atacarían en un ambiente frío cuando ellos son más de los ambientes cálidos? O por qué no, justamente no hay tanta sangre, siendo que las dos franquicias son muy viscerales. Pero dejando eso de lado, es como que hasta la portada está muy buena. Obviamente también habiendo tantos videojuegos y cómics, eh, ¿por qué no iban directamente por lo de los Colonial Marines? Y por un lado yo creo que por el presupuesto y por el otro creo que dentro de toda la idea no está tan desacertada, no es tan mala, los personajes que están en la peli no son engorrosos, no son molestos. Creo que dentro de todo sí es una buena peli. Creo que de todas las que tengo acá, esta sí es una que podría considerarse como que al menos zafa. Las otras sí son bastante malas. Las otras sí son malas, las que tengo acá. Esta al menos como que dentro de todo se solventa con un guión dentro de todo pasable. Después la segunda, sí, Requiem, esa película es muy oscura. Y no me refiero a que es porque es muy violenta, sino porque es demasiado oscura la película. No sé quién le puso el brillo en esa, pero no se llega a distinguir nada, no se ve nada en esa peli. Eh, y esa es como que, encima la 1 fue como que le hacían la re propaganda, como gane quien gane, nosotros perdemos y todo eso.
pero la segunda se sintió como que, mira, recuerdo que se había estrenado en cine, nadie le dio bola y después llegó a los club videos. También sí que la gente le dé mucha bola. O sea, no, como que a nadie le interesó que la segunda se haya estrenado. Recuerdo que la primera hasta lo anunciaban por la radio y todo eso. Recuerdo que por aquella época estaban los comentaristas que decían, no, ¿sabes que yo fui a ver Alien vs Depredador, tal cosa? Incluso te decían como curiosidades que en el cine yankee había recaudado 100 millones y todo así. Y la segunda llegó sin pena ni gloria. Y esta, por eso creo que esta al menos dentro de todo se sostiene bastante bien. Y después fue como que sí la decadencia para el resto de las dos sagas. Otras pelis que también considero que son malas pero disfrutables son Ghost Rider 2, que en esta se nota a leguas la calidad tipo película de club video, pero el rediseño del motorista fantasma, dirían los españoles, está, me parece así más copado, que sea como más tipo hecho carbón, el cráneo más quemado. También que está re loco en esta, el Vengador Fantasma, como en el videojuego que habíamos tenido de PlayStation 2, se acercaba más a eso que digamos que el de la primera. Es mala, se nota que está hecha en Sofía, Bulgaria, parece, en esos lugares donde hacen las películas de Steven Seagal de bajo presupuesto, pero me gusta más que la primera. La primera o sea, si bien la otra como que tiene una especie de guión y eso, es como que es muy plana la primera. Esta al menos es mala y te da gracia, digamos, eh, entre todos los efectos del Ghost Rider, la moto y eso están muy buenos, pero después como que gastaron todo el presupuesto en eso y en Nicolas Cage. Y también está Christopher Lambert y Eddie Salva en esta. Eh, bueno, también cambiaron bastantes cosas a los actores de los que sean de los malos y eso. Pero esta como que al menos se solventa con el hecho de que es entretenida. Recuerdo que había visto también un crítico, creo que era holandés o algo así, que había visto o británico, habría visto la peli e incluso él dijo, I like it more than the first one. Y, o sea, me gusta más que la primera. Y lo banco al tipo, porque sí, la considero, es mala, reconozco que es una peli mala, pero al menos se hace más entretenida que la primera. Y el Ghost Rider ahí usando la grúa, no me acuerdo, el martillo gigante, ese también está recopado. O sea, peli mala, pero entretenida. Eso es lo bueno que tiene. No las de sci-fi, que solo son aburridas. Las de Asylum. Así, luego con otra. Esta es de George Romero. Esta es la de Diary of the Dead. Esta, esta buena, esta quiso, digamos, sumarse a lo que son los tipo found footage. Lo hace terriblemente mal porque creo que no entendió mucho el concepto. Porque como quizá algunas partes están grabadas como en primera persona, pero después el resto de la peli está grabado en tercera persona. Y tampoco me gusta la portada que le pusieron acá. Es como de que, recuerdo que en varias páginas web había visto las otras que hay como una especie de, que están sosteniendo así la cámara, o que la cámara está en el suelo y que se ve como una especie de ataque zombie por detrás. Y esta tiene esta cosa. Tiene esta cosa así. También lo que me gusta de esto es como el trasfondo de la historia que tiene, como de que con tal de hacerse, como decirlo, de famoso por el morbo que graban, de que algunos son capaces de hacer como cualquier cosa, incluso que sea cosas horripilantes. Y me hizo acordar un hecho que por acá en un boulevard cerca de casa, recuerdo, no, hace un montón de años yo ni celular tenía, pero ya habían celulares así que podían grabar eso, los Nokia 5000, 3200 y cosas así. Y recuerdo que había un choque a una moto, digamos, lo pasaron por al lado, pero el de la moto había caído y después estaba arrastrando a una partecita donde había pasto para que justo en esa parte no pasaban los autos, sí, no pasaban los autos. Y como que se arrastra así. Y por el otro lado veía y estaba la gente que estaba con los celulares así grabando, sacando fotos y eso. Y en mi mente estaba pensando, llamen a una ambulancia, llamen a la policía.
estaban todos ahí con el celular sacándole fotos y el que podía grababa lo grababa. Y era como de que me quedaba pensando de que qué le pasaba a la gente, por qué no pedía asistencia o algo. Esta peli como que lo representa en cierto sentido eso. Y me gustó ese mensaje que quiso mostrar. Y también aparte me parece un poco más desesperante, por así decirlo, que Land of the Dead, la otra de Romero, que esa se me hace un poco más como hasta cómica. La de que está el mentalista, Luigi, Koopa, o bueno, ahora con otra peli. Esta es bien noventera. Esta es Johnny Mnemonic, como lo llamaron acá, Fuera de Control. Que ahora que lo pienso es el nombre que también le pusieron a John Wick, acá Fuera de Control. Y a una de Ben Affleck con Samuel Jackson. Samuel L. Jackson. Que también se llama Fuera de Control. Medio que acá no son muy originales tampoco con los títulos. Que también está Dolph Lundgren, está Udo Kier, está el chinito de Battle Royale, o sea que es japonés. Y la trama, recuerdo que la había visto en ISAT en los 90 y me había parecido bastante buena. Y después cuando esta la conseguimos porque la encontramos, no es que la había comprado, sino que era como que nos la dieron. Después la había visto y no me había gustado para nada. Me pareció demasiado mala. También con las vueltas de guión al final y eso, como que me ha parecido un desastre. Después un día se había cortado el cable, cosas así que pasaban acá porque es bastante malo. Tampoco había no había internet porque teníamos el coso conectado, o sea, ese servicio junto. Así que nos pusimos a ver varias películas, incluido esta. Y como que quizás por el hecho de que no había nada más que ver, eso, pero de ahí como que después otra visionada, había cambiado mi opinión, ya no me había parecido tan, ¿cómo decirlo?, tan mala. O sea, sí, reconozco que es mala, es esa típica película noventera de que, oh, vamos a este lugar, vamos al otro y vamos a... Pero está bastante, ¿cómo decirlo?, mejor hecha que eh, varias películas ahora de la actualidad, que es como que es, digamos, como que es tan ridícula en ciertas partes que se hace entretenida. Es mala, y eso lo reconozco, pero es graciosa en cierto... Es como que... como con Mortal Kombat de aniquilación. No se queda quieta en ningún momento y al menos sentís que al menos está pasando algo ante el punto A al punto Z y después como que aparecen en un coso gigante que tienen que ir con Ice-T. Dolph Lundgren, que es un monje, monje antitecnológico, es toda una locura. Ahí como que... Ay, me atrante, pero es mala, pero es entretenida. La contra mala, pero también, obviamente, todas estas tienen sus falencias, pero por eso las considero como placeres culpables. Van Helsing, o Van Helsing, como le decimos a veces, con Guepardo como Van Helsing. Creo que una de las cosas que ayudó a esta peli es el doblaje, porque todos tienen buenas voces. Van Helsing tiene la voz de Will Smith. Y bueno, Salvador Delgado, que es la voz de Nicolas Cage y John Travolta, en prácticamente todo lo que hacen Nicolas Cage y John Travolta. Le dan ese toque como hasta elegante al villano, como de que, oh, mira, está hablando con la voz de Doctor House. En inglés sí es un desastre, varias las voces de los personajes como que ni ganas le metieron. Creo que eso es otra cosa que ayuda a la peli. El doblaje que le pusieron está, está bueno, así que es como que ahí se le pusieron cosas. También el hecho de que la peli como que al menos trata de unirle a los distintos monstruos de las distintas épocas de Universal más que nada, que quizás se hubiera dado potencial para una franquicia y al menos está mejor realizado que muchas películas de la actualidad o por ejemplo La momia de Tom Cruise, que en esa peli no se siente muy aventurera ni nada de eso. Encima esta es mala, pero porque vamos a hacer como me decía Mariano Rodríguez, él tiene razón, la peli está llena de falencias, pero también es entretenida. Está llena de huecos argumentales, por así decirlo, y al menos como que
solventa de que las 2 horas que dura la peli al menos hacen cosas o si cazan vampiros. Los personajes entre todo están bien, por así decirlo, pero sí tiene sus errores. La peli, digamos, como que no llega al nivel de las de la momia en cuanto a como ahí sí hubo un poquito más de calidad, pero al menos se hace entretenida, al menos se hace entretenida. Por eso creo que es un guilty pleasure, un placer culpable. Otra es Jason X, Jason X, que está hecho en una caja, digamos, artesanal, porque en el del Club Video tenían como una caja nomás y tenían 2 versiones del VHS. Así que me vendieron el cassette, pero me dieron otra caja y después esto me las tuve que ingeniar para hacerle una caja al VHS. Pero sí es un VHS original. Bueno, ahí como ven, ahí está el logo antipiratería, el símbolo de Warner. Pero ¿por qué le pusieron una caja rosada? Ahí está, Jason X. Que en esta a Jason, en lugar de destruirlo, de hacerle tal cosa, lo van a congelar para que después estudien sus cosas y su regeneración en lugar de ya darle fin a Jason. ¿Pero por qué hacen eso? Porque es su cultura y hay que respetarla. Eh, pero encima, bueno, después también del video de Mariano Rodríguez, sí me di cuenta de más falencia bien la peli también es un desastre porque ¿por qué enviar a Jason al espacio? Encima, eh, eso era porque estaba en proceso todavía la de Freddy vs. Jason, que en realidad tomó como 10 años en hacerse prácticamente por todos los problemas legales que estaban teniendo y el hecho de no tener un guión para hacer Freddy vs. Jason. Así que mientras tanto habían hecho esta Jason X, que fue la última vez que apareció Kane Hodder como Jason. Creo que es de los mejores Jason, por lo menos para mí. Pero si la peli tiene bastantes recortes en lo que es, aparte de la calidad y el guión, en lo que son los ataques de Jason. Y eso quizá el mejor sea el que pone a la chica en el coso de hielo, de agua congelada, y que después le revienta la cabeza. Porque después el resto sí, nunca me había dado cuenta de eso, de que estaban bastante cortados. Bueno, en realidad sí me había dado cuenta de eso. Y eso es algo que también como que me parecía raro en varias de las de Jason, cuando él está por hacer así un ataque, cortan y después ya muestran como a la víctima ya en el suelo o tal cosa. Y por ejemplo, eso diferenciado con algunas de Halloween en las que cuando Michael Myers atacaba, por ejemplo, cuando tenía como un asador en la mano y eso, le pegaba en la cabeza a alguien y al menos se veía el impacto. O cuando le ponía un tridente en el estómago a uno, también como que veía que pasaban ahí. Por ejemplo, también en Halloween Resurrection, como había dicho, cuando le pone el estante de la cámara en el cuello, uno, y le pega de la cámara uno en el cuello, se ve que le traspasa y todo eso, sino cuando a una en una reja también o al que le empieza a achicar la cabeza, por decir que le empieza a aplastar, que sale coso rojo de los ojos de al que le está aplanando la cabeza. Y en esta, la de Jason X, sí hay bastantes momentos en el que no se ve digamos, la causa, pero sí se ve como el impacto, por así decirlo. Pero al menos, ¿cómo decirlo? Sí, bueno, reconozco que todas estas son malas y justamente por eso son placeres culpables, pero al menos, uy, ¿cómo decirlo? Me gustó un poco más que, no sé si más que otra, pero sí me gustó, por ejemplo, esta, a diferencia de la 9 que es como que si le sacan el nombre de Jason a eso y le ponen como cualquier otra cosa, creo que queda mejor. Esta al menos como que vuelve a los estándares que tenían hasta la octava, pero digamos como que en el espacio. Así que quizás por eso es como que tiene al menos algún que otro detalle destacable, rescatable, no destacable. Porque en sí la peli es bastante mala. Bueno, obviamente por eso es un placer culpable. Y también la de El sexto día con Arnold Schwarzenegger.
Esta creo que copia bastante de lo que fue El Vengador del Futuro, porque, bueno, están en el futuro, por así decirlo. Y también muchas partes son similares, como cuando él despierta en el taxi, o si no, después todo lo que le ocurre. Creo que es también entretenida. Otra que también creo que la vapulearon bastante, pero no la tengo en mi colección, es la de Daño Colateral, que él va a Colombia y todo eso. También me pareció esa, creo que esa me gusta un poco más que El Sexto Día. La trama del Sexto Día también está muy buena con los clones, después que lo van persiguiendo porque hubo un error. No voy a decir mucho por si alguien no lo vio, aunque la peli ya tiene más de 20 años. Pero está muy entretenida, como dicen también quizás de las últimas de Arnold, en donde, aunque también la del desafío, esa la que él es sheriff, también está muy buena, esa sí la recomiendo. Eh, Esta también, digamos, es rescatable, a pesar de que también es... Parece un poco como hecha sin ganas, eso sí. Si uno como que la ve como que hasta la fotografía, por así decirlo, como que es media hasta grisácea. Y eso me gusta un poco más el daño colateral porque como que se siente que al menos ahí está un poco más vivo, por así decirlo, la situación. Está un poco más apagado el tono que tiene. Un dato bastante curioso, por lo menos acá en Argentina, en el 2005 cuando habían estrenado esta peli en la tele, se había enfrentado a los Martín Fierro de aquella época y prácticamente lo que estrenaba el canal Telefe, que acá era el canal 13 de Santa Fe, prácticamente todo lo que estrenaba era hacía rating. Spider-Man, la 1 habían estrenado, Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas también, y esta, la del Sexto Día. Y habían hecho picos de 20 para arriba hasta 25 de rating, ganando a la competencia, siendo que eran películas que ya hace bastante que habían estado en VHS. Y bueno, esta, la de El Sexto Día, le había ganado a los Martín Fierro, me acuerdo, en aquella época. Es como de que, al menos dentro de todo, una película que recuerdo que los Yankees la vapulearon un montonazo esta. Y a mí no me pareció así tan mala como las críticas decían. Por eso la considero un placer culpable, al menos se deja ver. Bueno, y estas fueron las películas que yo considero como guilty pleasures o placeres culpables. ¿Cuáles ustedes consideran las suyas? O sea, no tienen que estar necesariamente en esta colección, sino que cuáles son las que ustedes dicen de que son sus placeres culpables. Espero que el video les haya gustado. Chau.